Bien, vamos a resolver el siguiente problema de movimiento rectilíneo que dice como sigue. El desplazamiento de una partícula está dado por la expresión S de desplazamiento es igual a 2t al cubo menos 30t al cuadrado más 100t menos 50 en unidades de pies. Es decir, que estamos trabajando con el sistema inglés. Las preguntas son: A. Graficar las funciones de desplazamiento versus el tiempo, la velocidad versus el tiempo y la aceleración versus el tiempo en un intervalo de 0 a 12 segundos. Y la pregunta B dice que cuál es el tiempo o los tiempos cuando la velocidad de la partícula se hace 0. A continuación vamos a resolver paso a paso este problema. Entonces tenemos aquí la expresión del desplazamiento en función del tiempo, que ya de por sí pudiéramos responder una de las primeras preguntas de que cuál es la gráfica del desplazamiento versus el tiempo, que solamente sería sustituir valores del tiempo acá y ponerlos todos en una gráfica. Para obtener la velocidad y la aceleración vamos a aplicar la derivación. Recordemos que la velocidad se define como la derivada de la posición con respecto al tiempo, es decir, que vamos a derivar esta función. Esto sería 3 por 2, que son 6, por t elevado a la 3 menos 1, es decir, 2, menos 30 por 2, que son 60, por t elevado a la 2 menos 1, es decir, 1, se queda así, más 100 por 1, que es 100, por t elevado a la 1 menos 1, es decir, t a la 0, que se vuelve un 1, y solamente nos quedaría el valor de 100. Y la derivada de una constante es 0. Estas unidades estarían entonces en pies por segundo. Si procedemos otra vez a encontrar la expresión de la aceleración, solamente tuviéramos que derivar de nuevo. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, la derivada de esta función sería 2 por 6, que son 12, por t elevado a la 2 menos 1, es decir, t, menos 60 por 1, es decir, solamente 60, por t a la 0, que solamente se queda esto. Y otra vez la derivada de una constante es 0. Estas unidades estarían en pies por segundo al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, como ya en un video previo habíamos trabajado con graficar funciones, vamos a utilizar un software que nos facilite este procedimiento. Entonces acá tenemos nuestras curvas de desplazamiento, velocidad y aceleración, y lo que me gustaría hacer es explicar cuál es la interpretación gráfica que tienen la velocidad y el desplazamiento y la velocidad y la aceleración. Vamos a enfocarnos por un momento en el desplazamiento y la velocidad. La velocidad es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, y la derivada, ¿qué significa? La pendiente de la recta tangente en cada punto de la curva del desplazamiento. De una buena forma visual de imaginárnoslo es pensar en que si la curva de desplazamiento fuera como una montaña rusa y que por esa montaña rusa va andando un carrito. Ese carrito va a ir teniendo ciertas inclinaciones. Si la inclinación es positiva, como se ve al final de la curva, es decir, va subiendo, vemos en nuestra curva de velocidad que los valores de la velocidad son positivos. Si por el contrario nuestro carrito entre 4 y 6 segundos va decayendo, va bajando, tenemos una pendiente negativa, una inclinación negativa, y es lo que se ve en la curva de velocidad
que los valores de la velocidad son negativos. Dos puntos importantes son apreciables, que es cuando nuestro carrito se vuelve horizontal, queda plano. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una inclinación, es decir, una pendiente de 0, como se aprecian en los puntos de 2 segundos y de cerca de 8 segundos. Tomen un tiempo para visualizar cómo es que se estaría moviendo este carrito sobre la curva y comparar cómo es que la velocidad va cambiando. El mismo análisis del carrito de la montaña rusa lo podemos aplicar para la velocidad y la aceleración. En nuestro caso, nuestra montaña rusa sería la curva de velocidad y la inclinación de este carrito sobre esta curva correspondería a la aceleración. Si nos fijamos entonces en el primer punto, nuestro carrito está bajando en esa colina, entonces tiene una aceleración negativa. Vemos que cuando llega a la parte más baja, la inclinación de nuestro carrito es horizontal, es decir, una inclinación de 0, que es lo mismo que se puede apreciar en la curva de aceleración, que es el corte con el eje del tiempo. Y nuevamente, cuando el carrito va volviendo a subir, significa una pendiente positiva del carro y corresponde a los valores positivos de la aceleración. Nuevamente, tómense un tiempo para visualizar cómo es que el carrito va a lo largo de esta curva y cómo la pendiente, los valores de la aceleración van cambiando. Entonces, aprovechando para resolver la segunda pregunta que dice, ¿cuál es el tiempo o los tiempos para los cuales la velocidad de nuestra partícula se hace 0? Reescribiendo nuestra expresión de la velocidad, que era 6t al cuadrado menos 60t más 100, entonces nos pone la condición de para cuál tiempo o tiempos, serían tiempos porque esta cuadrática, esta ecuación se hace 0. Entonces, si eliminamos o nos deshacemos de ese signo de la velocidad por un momento, nos damos cuenta de que es solamente una ecuación cuadrática de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde por comparación nos damos cuenta de que el valor de a es 6, el valor de b es menos 60 y el valor de c es 100. Entonces, a este nivel ya todo el mundo debería saber resolver una ecuación cuadrática, que es solamente aplicando la fórmula general, que dice, en vez de x vamos a poner la variable del tiempo, t es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c entre 2a. Ya eso solamente es sustituir cada valor correspondiente con su signo y obtener las dos soluciones. Entonces, ya yo lo hice. Tenemos, por ejemplo, ya resolver todos estos valores, tendríamos 60 más o menos, y el término que sale con todo y su raíz me da 34.64, y eso yo lo voy a dividir entre 12, de donde van a salir dos raíces. Una raíz 1 en el caso de que escojamos, digamos, esta suma, o sea, 60 más 34.64 entre 12. Eso nos da un valor de T1 igual a 7.89 segundos.
Y si tomamos el caso 2, cuando es una resta, 60 menos 34.64 entre 12, ese valor nos da 2.11 segundos. Muy importante destacar es el hecho de que estos dos tiempos son positivos, lo que significa que en dos momentos en el tiempo es que nuestra partícula, su velocidad se hace cero. Si por ejemplo nos hubiera resultado un valor negativo en uno de estos dos tiempos, entonces ese tiempo negativo se descarta porque nosotros siempre contamos de cero en adelante. O sea, como si hubiéramos puesto nuestro cronómetro a contar de cero en adelante.